Vamos a continuar con la siguiente conferencia que va a impartir Juan Manuel Navarrete. Es general de la Guardia Civil y es el actual director del CITCO, del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Por tanto, uno de los principales organismos que tienen responsabilidades en materia de lucha contra el terrorismo en España y específicamente en el ámbito de la elaboración de inteligencia para apoyar las operaciones en esa materia. Es bastante complicado poder traer a una persona como el general Navarrete por las obligaciones que tiene, y es un lujo. No me voy a extender en describir su currículum y su itinerario, pero resumiendo mucho, les doy tres datos. En primer lugar, el general Navarrete tiene una larguísima experiencia en la lucha antiterrorista, al frente de unidades de la Guardia Civil, primero frente al terrorismo interno local y luego frente al terrorismo internacional. En los últimos años, ya bastantes años, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en esa materia. Y ha sido la primera persona encargada de dirigir, desde el momento de su fundación, el Centro contra el Terrorismo de la Unión Europea, que se enmarca dentro de la estructura de Europol. Que haya sido un español, en este caso un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas, quien haya ocupado ese cargo por primera vez tan importante en la estructura de la Unión Europea y del trabajo de la lucha antiterrorista a nivel internacional, bueno, pues creo que también habla por sí solo. Así que, bueno, sin más dilación, le doy la palabra al general. Muchas gracias por estar aquí y esperamos aprender mucho. Pues muchas gracias a Luis de la Corte especialmente. Bueno, que te presente un amigo siempre es una garantía de que va a decir cosas buenas de ti. Con lo cual te agradezco mucho la presentación, la de hoy y también la de que muchas veces hemos compartido, pues, charlas, discrepancias, enfoques sobre un tema tan apasionante y al que tanto tiempo he dedicado a mi vida, como es la lucha contra el terrorismo, como has dicho, en diferentes facetas, ¿no? También a la organización por invitarme. Es verdad que yo siempre digo que en España hay dos clases de personas: las que trabajan y las que tienen mucho lío. Yo soy de las que tienen mucho lío. Trabajar no mucho, pero lío tengo bastante. Entonces sí que sacar un hueco a veces es complicado, pero la verdad es que cuando es algo que tiene que ver con explicar lo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, lo que hace nuestro estamento judicial, lo que hacemos a nivel nacional europeo, nuestro servicio de inteligencia, las instituciones penitenciarias, y especialmente cuando hay algo vinculado con apoyar a la víctima del terrorismo, no tengo ninguna duda, siempre pueden contar conmigo. Lo tengo claro desde que empecé esta carrera en 1985. Yo les he traído hoy, lo que me pidió el profesor fue hablar de la cooperación antiterrorista en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, como ya no soy el director, he sido director del centro durante 6 años y medio. Como he dicho yo, recibimos el mandato del Parlamento Europeo de fundar este centro y yo lo he estado dirigiendo durante los últimos 4 años. Quería hacer un paralelismo también con la situación del CITCO, lo que dirijo ahora, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Y he encontrado cosas curiosas que estoy seguro que al profesor le va a gustar, porque también es muy
muy dado a buscar muchas veces los por qué y las razones de que van detrás de determinadas estrategias que seguimos, ¿no? Entonces, les voy a dedicar una parte a explicarles el origen y una cierta similitud con el centro de inteligencia, que espero que les guste, y luego brevemente las funciones básicas, y luego voy a entrar también en la foto fija del terrorismo en España y lo voy a comparar con los datos europeos. Los datos europeos saben que se publican en el informe de terrorismo de situación y tendencias que se presenta al Parlamento Europeo. Es un documento que hace Europol, que hacía mi centro. Cuando yo lo hacía, lo sacaba siempre en mayo, ahora lo han sacado en julio. Hay un italiano dirigiéndolo, no es lo mismo que haya quien está ahora allí. O sea, ya ven ustedes la diferencia. Pero ya está disponible y entonces he incorporado esos datos para hacerle un paralelismo entre lo que la foto fija del terrorismo en España y la foto fija del terrorismo en Europa en 2020. Y luego les voy a hablar un poquito de qué elementos ponemos en valor en España en el ámbito de la coordinación, muy vinculados también al ámbito europeo. Qué estamos viendo, qué es necesario reforzar y dónde estamos trabajando desde el Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, donde yo actualmente estoy encuadrado, para reforzar esa línea de actuación contra el terrorismo. Pues, como le decía, le voy a hacer una revisión del por qué nace el Centro Europeo contra el Terrorismo, qué es el Centro Europeo contra el Terrorismo y cómo funciona, muy brevemente, cuáles son las líneas maestras que pusimos en marcha cuando se creó. Y voy a hacer lo mismo con el CISCO. Le voy a hablar también de por qué se crea el CISCO, que se crea con esta modalidad, con este formato, vinculando ambas cosas, precisamente en 2014, un poquito antes de lo que hablamos del Centro Europeo contra el Terrorismo, qué es el CISCO y también cómo funciona el CISCO, sobre todo enfocado al ámbito del terrorismo. Y le voy a pedir que se vayan a 2014. ¿Recuerdan cómo éramos en 2014? No llevamos mascarilla. ¿Se acuerdan? Los móviles era todavía de alguna generación anterior. Tenemos ahí, pues había las canciones del verano, teníamos pues todavía Obama en Naciones Unidas, teníamos también el Madrid también ganaba cosas en 2014. Y ahora vamos a irnos a 2014 en el ámbito europeo y en el ámbito nacional. ¿Qué veíamos en 2014 en el ámbito europeo? ¿Por qué se crea el centro? Pues veíamos en el ámbito europeo que había una gran presión terrorista. Estábamos hablando ya del fenómeno de los foreign fighters, donde ya había una identificación elevada de personas que se estaban vinculando a este fenómeno y que estaban yendo a integrarse tanto en Siria, en Irak y en otras zonas. Y a la vez en España veíamos, en la parte derecha, hay una presión en el ámbito terrorista y de crimen organizado. Había también, en 2014, mucha actuación terrorista todavía y también una gran expansión en el ámbito del crimen organizado. En Europa veíamos que había una falta de dimensión europea. De hecho, se consideraba que el terrorismo era un problema nacional, era un problema de seguridad nacional y no estaba sujeto a las dinámicas de mayoría de la Unión Europea. Estaba dentro de lo que es la soberanía de cada país y cada país decidía, y cualquier decisión tenía que ser unánime, es decir, por absoluto consenso, cualquier medida en el ámbito del terrorismo. Lo que veíamos en España es que había una respuesta, una dimensión nacional fragmentada. Todavía veíamos unas tendencias muy diferentes entre la actuación en el crimen organizado o la actuación en el terrorismo. Incluso dentro del terrorismo, diferentes dinámicas de los cuerpos y de los servicios y del servicio de inteligencia. También veíamos que a nivel europeo, si nos vamos a la parte izquierda otra vez, había una actuación nacional puramente reactiva. Todo se basaba en Europa en lo que cada país hacía dentro de su país, dentro de su fenómeno local, y nada preventiva. Todo era acción, reacción. En el ámbito español teníamos una actividad basada en resultados. No había demasiada todavía mirada hacia el futuro, era mucho más actuar para reducir los riesgos que nos enfrentábamos y una actuación menos preventiva. También vemos Europa con un enfoque parcelado, todavía no se había creado el término de interoperabilidad, que ahora es muy corriente, de intercomunicación y muy común, no existía. La Unión Europea se crea en bloques y por cada elemento que tiene que afrontar se crea un instrumento que tiene que trabajar con ello.
Si hablamos de tema de asilo y refugiado, creamos Eurodac. Si tenemos que trabajar con tema de control de fronteras, creamos Frontex. Si hablamos de investigación policial, creamos Europol. Si hablamos de control de fronteras del territorio europeo, hablamos de Schengen. Es decir, hay un instrumento para cada situación, pero nadie se preocupó de conectarlos. Se fue creando en bloque. En España veíamos una clara distinción entre estas dos áreas. Veíamos en los dos ámbitos, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, una evolución hacia las actuaciones online. Ya eran muy evidentes en 2014 las actuaciones de propaganda terrorista, tanto especialmente de Al-Qaeda en aquella época, pero también de Daesh y de otros grupos terroristas. Y ya en España habíamos identificado varias personas y varias actuaciones muy vinculadas a la incitación, a la provocación, a la actuación online en el ámbito del terrorismo. Y de hecho hay una sentencia que declara Ansar al-Mujahideen una red terrorista, que es una red online, que el ponente y el presidente de la sala es Fernando Grande Marlaska. Fue el primero que hizo una sentencia de este tipo, la Audiencia Nacional, que luego se ha copiado en muchos países de Europa, en Bélgica, por ejemplo, para declarar también grupo terrorista a Sharia for Belgium o Sharia for UK en otros sitios. Veamos que además que en la Unión Europea lo que había era una infinidad de planes, conclusiones, recomendaciones, pero había muy poco puesto sobre el terreno. En cambio, en España lo que tenemos era muchísima actividad operativa, pero mucha menos planificación. Y había una actividad en la Unión Europea basada en la dispersión y, en cambio, en España había una actividad basada en la competición entre los que estaban actuando en el ámbito de lucha contra el terrorismo. Pues estos dos fenómenos, estas dos líneas que aparentemente van por caminos diferentes, algunas coincidentes, dieron lugar a que en 2014-2015 surgiera la idea, primero, de crear el centro, y en Europa, por estas carencias que hemos visto y por esas necesidades que he puesto de manifiesto, y por otra parte en España la necesidad de crear un centro como el CISCO, que además de trabajar contra el terrorismo y el crimen organizado, tuviera elementos singulares. Esto es lo que hace el Centro Europeo contra el Terrorismo. Es un centro de datos sobre terrorismo donde toda la información que se genera en la Unión Europea, que los países quieren dar, se ponen en los ficheros que tienen. Es un apoyo analítico operativo y facilita la coordinación. Es un elemento de facilitación, de coordinación. Conecta todos los servicios contraterroristas de la Unión Europea y más allá. Hay casi 50 servicios, tanto de inteligencia como policiales, como de fuera de la Unión Europea, como es Estados Unidos, Australia o Colombia, conectados a esta red segura del ámbito de terrorismo, de intercambio de información. Hay un apoyo al ámbito estratégico, hay una planificación en determinados ámbitos y sobre todo hay un desarrollo de actuaciones contra el terrorismo online. Especialmente son pioneros, o fuimos pioneros, en la cooperación público-privada, en la cooperación con Microsoft, con Twitter, con Facebook, incluso con Telegram. Y ahora mismo la última acción que se ha hecho en cooperación con Europol, que ha participado el CISCO, ha sido en colaboración con Archive, que es una de las empresas que todavía se nos resistían a la actuación en el ámbito de lucha contra la propaganda yihadista. El CISCO es algo parecido a nivel nacional. Es un centro de información para los dos ámbitos, tanto el terrorismo como el crimen organizado. Somos una plataforma de coordinación, de apoyo a investigaciones, y le explicaré cómo se hace. Y especialmente prestamos atención a la hipótesis más peligrosa, que es la vinculación del terrorismo con el crimen organizado o al revés, que el crimen organizado utilice técnicas terroristas. No es muy corriente, pero pensamos que es lo más peligroso. Y de hecho hemos visto casos donde actualmente muchas personas que están vinculadas al terrorismo tienen antecedentes criminales. Es difícil establecer que hay una vinculación con el crimen organizado. Yo suelo decir que hay más vinculación con el crimen desorganizado que con el crimen organizado. Pero sí que hay que pescan en el mismo sitio, captan en los mismos caladeros de personas vulnerables donde pueden transformarse en terroristas. Y también ha habido un trasvaso de potencial del ámbito terrorista al ámbito del crimen organizado. Hay algún caso, no muchos afortunadamente, de combatientes terroristas extranjeros que a su vuelta de la estancia en Siria y en Irak, después de cumplir condena, se han integrado como especialistas paramilitares en grupos criminales, por ejemplo en Suecia, francotiradores o especialistas en explosivos. Es decir, hay un trasvase de tecnología.
yo creo que es más individual que de una manera sistemática, afortunadamente, pero esa división que veíamos hace unos años ya no existe tan claramente. Aunque, repito, todavía más se funciona por una necesidad, por una parasitación o por una coincidencia de intereses. También somos un generador de inteligencia y, de hecho, parte de la exposición, que es los datos de 2020, es la inteligencia que estamos haciendo sobre terrorismo en el año 2020, y también generamos planes. Somos muy conscientes que hay que darle estabilidad al sistema para que la fuerza de seguridad tenga un horizonte estable y para que los recursos se mantengan. Sabemos muy bien, y ustedes seguro que lo comparten, que el terrorismo no es lineal, normalmente son dientes de sierra. Tenemos un pico muy alto, hay mucha atención política, hay mucha llamada a la acción, mucha dedicación de recursos, pero en cuanto las fuerzas de seguridad actúan y estabilizan el sistema, casi estamos con el tema parecido a lo del COVID. Hay una especie de relajación y tenemos que estar muy atentos para que el pico no sea tan alto como hemos tenido lo anterior, pero hemos tenido varias oleadas de terrorismo, ¿no? Por eso es importante que tengamos esa planificación que asegure recursos y asegure estabilidad del sistema de seguridad. Y también, naturalmente, pues estando donde estamos, en la Secretaría de Estado de Seguridad, somos un asesor, somos un experto en el ámbito de seguridad del Secretario de Estado y del Ministro. Es decir, el CISCO reúne... Ay, no se lo había puesto, se me había pasado. Es lo que les he dicho hasta ahora. Centro de Información, Lucha contra el Terrorismo y Crimen Organizado, las conexiones entre ambas, plataforma de coordinación, apoyo logístico a operaciones, generador de inteligencia y planes y asesor en materia de seguridad del Secretario de Estado y del Ministro del Interior. También en otros ámbitos, trabajamos mucho en exteriores, por ejemplo. El CISCO reúne 4 elementos que le hacen único, en mi opinión. Tiene capacidad de coordinación, tiene cooperación, que lo veremos, además es un elemento activo en planeamiento y además hacemos inteligencia. Me he preocupado de sacar la mayoría de los, aunque no lo puedo ver muy bien, de cómo se identifican los centros de cooperación de terrorismo en Europa y fuera de Europa. Si lo ven ahí, pues la mayoría tienen 1 o 2 componentes: inteligencia, valoración de la amenaza, coordinación, centro de excelencia, coordinación. Contemplan 1 o 2. El CISCO es el único que tiene los 4 pilares. Lo ven ahí: coordinación, inteligencia, cooperación y planeamiento. Por eso suelo decir que esto es marca España, es Made in Spain. No hay nada en el mundo, no en la Unión Europea, que tenga esta dimensión que tenemos en España. Yo creo que es fruto de la experiencia de muchos años en el ámbito de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, pero la realidad es que es un modelo que es muy exportable y además está siendo también objeto de estudio por diferentes cuerpos policiales, tanto aquí como fuera de España. Vamos a pasar a la parte de inteligencia. Les voy a hacer, yo estoy seguro que el comandante Huete y Jesús Pedrazo le habrán dado una magnífica explicación de la dimensión del terrorismo. Le voy a explicar me voy a subir en un helicóptero y le vamos a dar una vuelta por la situación de terrorismo en el año 2020. Le voy a dar las cifras generales y vamos a ver algunos datos que son interesantes a la hora de estudiar cuál es la foto fija del terrorismo en España. Si ven, tenemos el casillero a 0 en 2020. No ha habido ningún ataque terrorista en 2020, tampoco en 2019. Tenemos que irnos a 2018 para recordar un ataque en Cornellá donde la única víctima fue el terrorista. Es decir, llevamos 3 años en que España no se han producido víctimas del terrorismo. Y eso no es casualidad, eso no es que los terroristas hayan rendido, ni que haya habido una desmovilización. Significa que la inteligencia, que la policía, que la Guardia Civil, que la cooperación internacional, que los jueces hacen su trabajo y lo hacen bien. No hay una eficacia al 100%, pero estamos muy cerca de minimizar al máximo los riesgos que se vinculan al terrorismo. Les recuerdo que el terrorismo son dientes de sierra. Estamos ahora mismo en esa hora baja porque la presión que se está haciendo es muy grande. Porque como ven ahí, aunque hay 0 ataques terroristas, sigue habiendo detenciones. De hecho, ha habido 23 operaciones en el ámbito yihadista con 37 detenidos, de los cuales 25 han ingresado en prisión, como pueden ver. En el ámbito de ETA tampoco estamos quietos, tampoco están quietos. Ha habido 6 operaciones con 12 detenidos. Y en el ámbito del terrorismo
vinculado a la extrema derecha violenta o a la extrema izquierda anarquista violenta, también ha habido operaciones. Ha habido alguna operación y sobre todo también cooperación internacional en el ámbito de órdenes europeas, órdenes internacionales de detención. Como les decía, tenemos que irnos a Barcelona 2017, hace 4 años, para recordar que Barcelona fue el último episodio de esta ola que veníamos sufriendo en Europa, pues desde Niza, desde Berlín, en Navidad, en el mercado de Navidad, o en Londres, en Estocolmo, recordarán la muerte de varias personas, y como le he dicho, el último episodio de esta actuación masiva en terrorismo que hemos venido sufriendo en Europa. Los ataques actualmente son de menor entidad y tienen una dimensión diferente. Esta es la dimensión europea. Como les decía, vamos a ir saltando entre España y Europa para que vean cómo estamos con respecto a la situación europea. Este año es un año especial también. Quizás pues ha tardado más en hacer el TESAT, porque ya no el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea y por tanto los datos teníamos que, aunque mantenerlos para no desvirtuar la estadística, pero no podemos incluirlo en el ámbito de la Unión Europea. Si no, verán que habría un número muy bajo de actuaciones terroristas porque, desgraciadamente, el Reino Unido sigue siendo un territorio, un país donde se produce mucha actuación terrorista y contraterrorista. Pero ahí tienen los datos que son prácticamente parecidos a los del año 2019. Alguno pensará que con el COVID han bajado. No han bajado. Son los mismos ataques que el año 2019, 119. 57 a nivel europeo, pero que el resto son solo del Reino Unido. Y también lo que sí ha bajado es el número de detenidos. Y tiene una explicación por qué ha bajado el número de detenidos. Ven que hemos estado en los 1000 detenidos aproximadamente en todos los ámbitos. Aquí hablamos de yihadismo, terrorismo separatista, terrorismo de extrema derecha violento, extrema izquierda violento, anarquista violento. Tenemos menos detenidos. Y tiene 2 explicaciones. Primero, una explicación es el COVID, porque ha habido que dedicar más recursos al ámbito de seguridad que no podía ser investigación, pero aún así se ha mantenido el mismo nivel de actuación. Y luego también que la mayoría de los ataques han sido actores solitarios. Y por tanto las detenciones ya no son grupales, son mucho más individuales y eso hace que el número de detenidos, como ven en la Unión Europea, sea mayor. Desgraciadamente tenemos un número de víctimas más elevado. También porque se incluye en estos 21 personas que fueron asesinadas en la Unión Europea, 12 por el yihadismo y 9 por el ataque que se produjo en Hanau. Recordarán que una persona mató a 9 personas y no está muy claro si estaba vinculado a la extrema derecha violenta o no. Parece que tenía algún tipo de inspiración de la extrema derecha. Pero este tipo de delitos, este tipo de actuaciones, tenemos mucha dificultad para identificarla porque está más en el ámbito individual, está en una inspiración relativa. Hay mucho delito de odio, hay mucho delito de anti-musulmán, anti-refugiado. Es decir, es difícil encasillar esto exactamente, casi un delito de terrorismo. De hecho, en Alemania no se consideró terrorismo. De hecho, en Alemania todavía hay un debate sobre que era un delito de odio con un resultado de 9 personas asesinadas. Pero técnicamente es difícil encajarle en terrorismo. A efecto de evaluación, la Unión Europea, el TESAT, lo encaja. ¿Qué hemos tenido en España? Esto es lo que... Aquí está. Hemos visto que lo que hemos hablado de 23 operaciones, 37 detenidos. Nos vamos al ámbito yihadista. La mayoría, como ven, en la zona de la costa. Barcelona, Madrid, siguen siendo la zona donde más actuación se produce en el ámbito de la lucha contra el terrorismo yihadista. ¿Qué tipo de delitos han cometido? La mayoría, como ven ahí, de estas operaciones, más del 50% vinculado al enaltecimiento o la incitación al terrorismo. Más del 60% de las investigaciones están orientadas al ámbito de la lucha contra el terrorismo online, a las personas que hacen propaganda, que incitan, que excitan, que provocan, que de alguna manera usan las redes como un elemento, un instrumento de terror, por ellos mismos o para otros. Eso también hemos visto que durante la pandemia ha aumentado, porque ha habido más gente, hemos estado más tiempo en casa, hemos estado más tiempo dedicado a consumir todo tipo de propaganda, y el que consume propaganda yihadista consume más, porque seguramente ustedes también habrán consumido más series de Netflix o de HBO, pues el que se va al ámbito del yihadismo tiene más consumo.
Entonces, la gran actuación ha sido en este ámbito. También ha habido, como ven, detenciones por pertenencia o otro tipo de actuaciones, pero lo fundamental es que la actuación online sigue teniendo la preferencia, donde tanto el Servicio de Inteligencia, el CNI, como Guardia Civil y como Policía, y también Mossos d'Esquadra y Policía Autónoma Vasca, fundamentalmente, están orientando esa actuación. De esas detenciones, hemos visto que hay 28 hombres y una mujer. Es casi anecdótico que las mujeres estén en este ámbito, por lo menos durante el año 2020. Ha habido 25 presos y 3 penados y ha habido un excarcelado. Y también ha habido actuación judicial, que es importante. Lo quiero señalar también a pesar de las complicaciones que nos ha traído el COVID. La Audiencia Nacional, como ven ahí, ha seguido actuando. Naturalmente, los juicios de 2020 no son de hecho de 2020. La mayoría son de hecho de 2018, 2017 o 2019. Saben que hay un lapso entre que se hace la detención, se presentan las pruebas y se produce. Pero lo que quiero recalcar es que la audiencia tampoco se ha dormido. Los fiscales y los jueces tampoco han estado confinados, pero han estado también trabajando y haciendo la actuación tan importante en el ámbito judicial. Si nos vamos a un ámbito específico, es muy importante la actuación que se ha hecho sobre temas de prisiones. Estamos viendo, creo que seguro que lo habrán mencionado algunos de los ponentes anteriores, que la prisión puede ser incluso el inicio de una captación o el inicio de una carrera en el ámbito del terrorismo yihadista. Por eso es tan importante tanto las actuaciones que se están haciendo a nivel de instituciones penitenciarias, de identificación de esos reclusos potencialmente que tienen mayor riesgo en el ámbito de la radicalización, como que puedan contagiar o captar a otras personas, otros reclusos que no vienen del yihadismo, y evitar que, en la medida de lo posible, las prisiones sean un elemento generador de radicalización y, por tanto, de terrorismo. Y ven que en los últimos años las fuerzas de seguridad españolas han sido muy activas en este ámbito y ahora me falta una cosa más. Y luego le hablaré de la parte europea. Pero antes de eso, tengan en mente lo que teníamos de España. Teníamos los 37 detenidos y las 20 operaciones. Esto es lo que ha habido en Europa en el ámbito del yihadismo. Ha habido 10 ataques completos, más 3 en el Reino Unido y 2 en Suiza. 4 ataques que han sido prevenidos antes que se produzcan. Todos los atacantes lobos solitarios. ¿Recuerdan que les decía que hay un menor número de detenidos? Seguramente es porque hay una individualización del terrorismo. Por eso las detenciones no tienen un número tan elevado como he visto en fechas anteriores. Y tenemos 12 fallecidos, más 3 en el Reino Unido y 1 en Suiza. Es decir, la imagen del terrorismo yihadista en Europa se mantiene. En cambio, en España está por debajo de lo que hemos visto en los últimos años. En los 3 últimos años, salvo el incidente de Cornellá donde murió el terrorista, no se ha conseguido que los terroristas llevaran a cabo ningún tipo de ataque. Como les decía, también en el ámbito de prisiones es un ámbito prioritario de la Unión Europea. De hecho, aquí ven los principales ataques que se han producido en el ámbito, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, en el ámbito de prisiones o con personal vinculado al tema de prisiones. Por eso, el esfuerzo que se está haciendo del Ministerio es también muy importante en el intercambio de información con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sabemos que las cárceles, que las prisiones no se puede generalizar, pero son un elemento de riesgo y, por tanto, el acopio de información, el flujo de información entre los profesionales que trabajan en estas cárceles, los directores de prisiones, las fuerzas de seguridad, el servicio de inteligencia, es muy potente para identificar estas posibilidades y eliminarlas, si en la medida de lo posible, con programas o con actuaciones más expeditivas, como es el caso de algún tipo de detención. También se ha puesto en marcha un programa para las personas que salen de cárcel y que se presume que tienen un nivel alto de radicalización, que salen en libertad vigilada, que no libertad condicional. Saben que la ley permite hasta 10 años de control de esas personas con determinadas condiciones. Hay un grupo creado donde participan todas las fuerzas de seguridad del Estado y también el Centro Nacional de Inteligencia para aquellos reclusos que salen con estas medidas de seguridad, con libertad vigilada, porque se presumen que están en un nivel alto de radicalización, tienen que cumplir determinadas condiciones cuando salen en libertad. Por eso digo que es un ámbito preferente.
Estoy seguro que el profesor Luis de la Corte le ha hablado de esto, de la pandemia, de lo que hemos ocurrido. Básicamente decirles que el terrorismo, pues bueno, ha ido navegando, ha ido intentando aprovechar esa situación que primero con un poco de desconcierto, luego cuando ya tenía más entidad, pues intentando buscar rédito en el ámbito de la propaganda, identificándolo como un virus divino, como un castigo de Alá, o de alguna manera enfocándolo hacia determinadas comunidades judías o personas, los cruzados, que son los que han inventado y propagado este virus. Incluso al principio le decían a los yihadistas que se fueran de Europa, que para que no se contaminaran. Han intentado hacer bastante burdo un uso de la situación del COVID, pero no han conseguido de alguna manera utilizarlo recurrentemente en su propaganda. Pero sí lo han intentado, no solamente el yihadista, sino la extrema derecha violenta o la extrema izquierda o los antisistemas también han entrado en teorías conspiratorias, también han intentado buscar elementos que ayuden a propagar sus ideas en la situación de pandemia que estamos sufriendo y además en las actuaciones de los gobiernos de tomar medidas, a veces impopulares, como todos sabemos, para limitar los efectos de esta pandemia. Actualmente hay muy pocas alusiones al ámbito del COVID. Actualmente ha desaparecido de la retórica yihadista prácticamente lo que hemos visto nosotros, las alusiones. Siguen más centrados en la actuación de los países, en el establecimiento de limitaciones, establecimiento de toques de queda que puedan utilizar como elemento de propaganda, de represión, de falta de libertades en cualquier ámbito. Si nos vamos al entorno de ETA, rápidamente, como les digo, también ha habido actuación. Ha habido estas actuaciones que ven ahí, con ese número de detenidos, y también ha habido actuación en el ámbito de la Audiencia Nacional. Ahí ven que ha habido 11 juicios y 10 sentencias. Lo mismo, en el ámbito judicial, a pesar de la pandemia, también ha habido actuaciones de la Audiencia Nacional en todo este ámbito. Aunque la actividad de ETA sigue siendo residual, yo creo que es muy importante que mantengamos el mensaje de que la justicia no descansa, de que las fuerzas de seguridad no estamos descansando. Estamos siguiendo todas las posibilidades, todas las pistas, por muy frías que estén, que nos puedan llevar a esclarecer cualquier ataque terrorista, haya producido víctimas o haya puesto o suponga de alguna manera la implicación de cualquier persona. Es una tarea complicada porque hay muchos casos que vienen de hace mucho tiempo, pero ya ven que hay detenciones, que hay actuaciones después de 10, 15 años. Especialmente yo creo que la Guardia Civil ha demostrado su tenacidad en casos tan complicados como actuaciones de hace muchos años o como por ejemplo en el caso de Publio Cordón, donde después de muchos años se detuvo a las personas, se identificó a las personas que lo asesinaron o que participaron en el secuestro, y por eso digo que la garantía de que la justicia y que las fuerzas de seguridad van a estar ahí, yo creo que es importante seguir marcándolo, y vemos que en los números que desde el CIPCO preparamos siguen funcionando. Esto es lo que le he dicho del tema de ETA. En el ámbito de no nacionalista estamos viendo un repunte. Estamos viendo un repunte, como ven, de los 14 incidentes de Francia y España, vinculados sobre todo a actividades de sabotaje, no específicamente podemos vincular en el ámbito del terrorismo puro. Hemos tenido un incremento de actuaciones sobre todo en el Reino Unido, y además de actuaciones, incremento de la agresividad con uso de explosivos y uso de armas. ¿Hay alguna vinculación con el Brexit? Posiblemente. Saben que el Brexit supone establece una serie o cambia el panorama de relación con Irlanda y por tanto con Irlanda del Norte. Entonces está habiendo un repunte importante de actuaciones en el Reino Unido, fundamentalmente, que son los que aportan la mayor cantidad de datos en el ámbito del terrorismo neonacionalista. Como les decía, también ha habido actuación en el ámbito de la extrema derecha de violenta y la extrema izquierda. En la extrema derecha ha habido actuaciones en el ámbito, sobre todo vinculado a grupos supremacistas. Como les digo, aquí también es difícil a veces encasillar el ámbito del terrorismo. Estamos más en delitos de hecho, hay hay grupos en la Unión Europea
que se han declarado prohibidos, pero no se han declarado terroristas. Por ejemplo, Blood and Honor, por ejemplo, White Supremacy. Son grupos prohibidos porque van en contra de la Constitución, en algunos casos de Alemania, pero no están en la lista de grupos terroristas. Con lo cual, a la hora del intercambio de información, aunque policialmente no causa ningún problema, judicialmente sí puede tener algún tipo de limitación, porque hablamos de esferas diferentes. Pero sí que ha habido actuaciones, y en España ha habido actuaciones, en algunos casos, en cooperación por órdenes europeas de detención, órdenes internacionales, de personas vinculadas a la extrema derecha violenta que se han localizado y se han detenido en nuestro país. Y también en el ámbito de la extrema izquierda, como les decía. En el ámbito europeo, vean que ha habido un repunte de la extrema derecha. Hemos tenido el ataque de Alemania, el de Hanau, con 9 fallecidos. Ha habido 3 ataques fallidos en Bélgica, Alemania y Francia, y un total de 34 detenidos. En el ámbito de la extrema izquierda, la mayoría de los ataques se concentran en Italia. Italia, Grecia, España tradicionalmente han sido los países que más han sufrido este tipo de actuaciones, y ha habido una disminución de actuaciones. También porque en la extrema izquierda normalmente las actuaciones también están vinculadas a grupos. En 2020 ha sido más individual, ha habido más sabotaje individual y menos actuación grupal. Pero vean que también la presión de la Fuerza de Seguridad Europea, especialmente en Italia y en Grecia, se ha mantenido durante el año 2020. Pasando a la parte de qué hacemos o cómo lo hacemos en el CISCO, para acabar, y luego hacer una serie de valoraciones, yo le quiero destacar 2 elementos importantes. La primera es la coordinación. Cuando estaba ahí fuera oía a algunos de los ponentes hablar de la importancia de la coordinación. Yo creo, como les decía, hemos pasado en poco tiempo, en 7, 8 años, de un planteamiento de competitividad a un planteamiento de cooperación. Todavía sigue habiendo una cierta competitividad entre fuerzas policiales y además es bastante natural, no solamente en España. En mis años en Europa he visto cosas de verdadera competición olímpica en muchos países que se supone que tienen sistemas perfectos de seguridad. En España el sistema se ha ido mejorando con los años y el CISCO es un elemento, como les decía, único que aporta esa plataforma de coordinación. Esa plataforma que se basa, como ven ahí, en que las investigaciones de antiterrorismo y de crimen organizado tienen que estar grabadas en el CISCO. Si no están grabadas, no existen. No hay posibilidad de coordinación. Y eso es importante por la siguiente parte que le voy a explicar, que es la interoperabilidad. Es decir, todas las investigaciones, todos los datos que tiene la Fuerza de Seguridad se graban en la base de datos. Tanto Guardia Civil, Policía Nacional, aduanas en el ámbito del crimen organizado, como Mossos d'Esquadra, Policía Autónoma Vasca y también Policía Foral actualmente. El CNI no graba datos en el CISCO. El Servicio de Inteligencia se coordina directamente con los cuerpos, no dentro del CISCO. Pero sí trabaja con el CISCO. Tenemos 5 personas de CNI trabajando con nosotros. Pero es importante porque todo ese flujo de información permanentemente se está coordinando. Hay un intercambio de información permanente para buscar coincidencias, para buscar algún tipo de actuación que permita reforzar una operación, reforzar una investigación o detectar un solape y en su caso toma una decisión. En la parte derecha es cuando hay un solape, se provoca una decisión a nivel de unidad operativa o a nivel de responsables de investigación. Y en casos extremos, si no hay un acuerdo, el director del CISCO con el secretario de Estado toma una decisión y decide quién lleva la investigación. Por supuesto, siempre respetando lo que puedan haber marcado los fiscales y los jueces. O sea, en toda investigación hay un componente judicial que va dentro de ese ámbito. Y cuando tomamos una decisión, por supuesto, hablamos con los fiscales y los jueces y le informamos la decisión operativa que tiene el CISCO. Eso ocurre en muy pocas ocasiones, porque las fuerzas de seguridad, en el 99% de los casos, son suficientemente ágiles para tomar una decisión de compartir el dato, de compartir el objetivo e incluso de llevar a cabo una operación conjunta. Por ejemplo, en el ámbito del crimen organizado, más del 60% de las investigaciones actuales en el campo de Gibraltar, que saben que es una zona especial de atención que estamos llevando, son operaciones conjuntas, entre policía, entre Guardia Civil y entre aduanas. Creo que es importante resaltar eso, porque siempre tenemos la idea de que estamos todo el día empujándonos. Empujamos hacia adelante más que empujamos hacia los lados. Yo creo que es importante esa visión. Y en el ámbito del terrorismo tenemos especialmente una fineza a la hora de establecer esas cooperaciones.
¿Por qué es importante? Porque actualmente el Cisco está haciendo un centro de interconexión. Lo que ven ahí debajo es que el Cisco ahora mismo recoge toda la información, por ejemplo, de datos de pasajeros, famoso PNR. Recogemos toda la información vinculada a precursores de drogas y explosivos, toda la información de la hora de recuperación de activos. Estamos trabajando con aduana para el control de paquetería, que es ICS2. Y en el futuro también será el centro donde converja la información de la entrada y salida, del entry-exit o de la futura, lo que se llama esta europea, el visado. Cuando ustedes van a Estados Unidos tienen que rellenar un papel que se llama la ESTA para evitar el visado. Eso se va a implantar en Europa con el nombre de ETIAS. Y eso va vinculado también a una base de datos que permite o asegurar que hay una entrada libre o que tiene que ir a por un visado y hay un escrutinio mayor. Eso también estará vinculado al Cisco. Es decir, mientras más información los cuerpos pongan en la base de datos de coordinación, más posibilidades hay que tengan información de precursores, de PNR, de cualquier dato que venga de fuera. Por eso es un potenciador de la coordinación. Y está haciendo que cada vez haya menos descoordinación y haya más actuación conjunta en este ámbito. Y también en el ámbito de la planificación, también hemos dicho que somos un actor fundamental junto con otros, especialmente la Dirección General de Coordinación y Estudios, para hacer planes. Tenemos la Estrategia Nacional de Contraterrorismo y de ahí hemos presentado 2 planes. El Plan contra la Radicalización Violenta y el Plan contra la Financiación del Terrorismo, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en octubre de 2020. Están en desarrollo. El CISCO está en el comité de coordinación de ambos planes. Se están estableciendo los grupos de trabajo a nivel de interior, pero también a nivel de todos los ministerios, que van a desarrollar, pretendemos que hasta a nivel local, esa red que identifique y prevenga la radicalización. También vamos a potenciar la colaboración ciudadana con por ejemplo, el Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización, haciéndolo más interactivo e incluso a través de una app que pensamos crear para que haya una interacción con las empresas y con el público que pueda identificar más fácilmente ese tipo de conductas. También queremos crear a nivel local redes de sensibilización de radicalización. También está dentro de ese plan. Y eso no es un tema de interior, eso es un tema que va mucho más de interior. Nosotros, quizás porque nos toca en este caso lidiar con la parte más violenta, pero pensamos que lo fundamental es bajar incluso a nivel educativo. Nosotros tenemos un papel en el ámbito de la educación y queremos tener un papel en la educación, pero hay grandes profesionales, psicólogos, educadores, asistentes sociales que hacen una labor infinitamente más potente contra la radicalización que podemos hacer las fuerzas de seguridad. Queremos identificarles, queremos darles medios, queremos que se sientan partícipes de ese gran esfuerzo que pretendemos hacer, en este caso impulsado desde el interior, pero no pretendemos en ningún caso llevarnos ni liderar siquiera muchas de las actuaciones que tenemos en este ámbito. Por eso hemos creado proyectos como Somos Más, que está en marcha, y también estamos muy recientemente con la aprobación de la legislación europea de crear una unidad de contenidos, de supresión de contenidos en el ámbito de Internet. Esto ya existe, la creé yo cuando estaba en Europol a nivel europeo. En España la legislación europea establece que tiene que establecerse desde aquí a un año, antes de junio de 2022, y será el CISCO el que también, con personal de fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas, con CNI, con toda posibilidad, el que creemos esa dimensión para también potenciar la actuación contra el ámbito de Internet y sobre todo la cooperación con las compañías, con los entes privados de Internet que tienen mucho que decir y que además están haciendo mucho por limitar ese tipo de propaganda. Ya con esto casi acabo. Les he puesto aquí, como les había hablado de la cooperación, pues con todos los países que cooperamos, creo que deben salir todos ya, pues desde Bélgica, el Reino Unido con el JTAC, por supuesto con el NCTC americano, también con el JTAC de Canadá, con Australia. Hay una comunidad que se ha desarrollado en los últimos años muy potente, donde se intercambia inteligencia y también iniciativas de planeamiento. Y quería terminar con una serie de valoraciones, un poco un resumen de lo que les he intentado presentar durante estos 40 minutos. Primero, que la amenaza sigue estando ahí, como les decía, son dientes de sierra. Parece
que en España, afortunadamente, estos últimos años la estamos conteniendo, la estamos estabilizando, pero somos muy conscientes de que evoluciona, de que gira, de que encontrará algún tipo de nicho. Incluso antes estábamos hablando, el profesor y yo, esto empezó en 2015, estamos en 2021, estamos en un cambio de ciclo. ¿Qué podemos esperar en este cambio de ciclo? Pero de luego sigue ahí y con un número similar de ataques terroristas en el ámbito europeo que han producido desgraciadamente más víctimas en el año 2020. La presión de la fuerza de seguridad también sigue ahí. Se ha adaptado, ha enfocado de una manera diferente la actuación, son actuaciones individuales, pero se mantiene esa presión aún con un menor número de detenciones. También podemos decir que en general el yihadismo sigue siendo la principal amenaza. Él es el que más víctimas produce, el que más capacidad de evolucionar tiene y el que más agresividad a corto plazo puede desarrollar. Por tanto, la mayoría de las actuaciones de la fuerza de seguridad, lógicamente, se dirigen al ámbito del yihadismo. En España, como les decía, se han conseguido en los últimos años evitar estas acciones terroristas. No es casualidad, es fruto de dedicación, de esfuerzo, de compromiso y de muchos años de experiencia en este ámbito. También hemos puesto al frente la lucha contra la radicalización. Quizás eso fue uno de los hándicaps que hemos tenido durante muchos años, la lucha contra ETA. Nunca hablamos de la radicalización del ámbito de ETA, siempre hablábamos de los efectos de ETA. Ahora sí, ahora estamos hablando en todos los ámbitos de cómo se identifican y cuáles son las líneas que podemos seguir, no solamente en el ámbito yihadista, en cualquier tipo de radicalización que pueda degenerar en violencia. Es importante que tengamos conciencia de ello y que toda la sociedad, independientemente de donde estemos, tengamos instrumentos para identificarla y combatirla. Vemos también que la coordinación nacional debe contar con instrumentos que sean sólidos, que sean transparentes, que sean honestos. Las fuerzas de seguridad generan información, para ellos es su dinero, es su criptomoneda, es lo que más valoran. Es muy importante que cuando lo ponen en el CISCO, confíen en el CISCO, que solo somos los administradores, no somos los propietarios de la información. Debemos garantizarle que su información se va a preservar, que se va a asegurar y que se va a potenciar cuando la mezclamos con la información de otras fuerzas de seguridad. Y vamos a ser honestos en las decisiones que tomemos. Esa es la garantía de una buena coordinación, en mi opinión. También que los mecanismos de dinámica de la Unión Europea que hemos visto funcionan. A pesar de la presión terrorista, a pesar de la pandemia, sigue habiendo coordinación, sigue habiendo intercambio de información y hay una respuesta suficiente, nunca es plena, pero sí es suficiente en el ámbito europeo. Y por tanto lo que tenemos que tender es a darle estabilidad al sistema. Tenemos que mantener los recursos, tenemos que mantener el enfoque, tenemos que mantener la tensión sin exagerar, sin salvar al mundo todos los días, pero los que tenemos puesto de responsabilidad tenemos que estar seguros de que los políticos entiendan a los profesionales y los profesionales también entendemos a los políticos. Y sobre todo los escuchamos a ustedes, que son la parte más importante de todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, general. Tenemos unos minutos para preguntas. La intervención ha sido muy clara y muy cargada de información, muy informativa, pero seguro que hay cuestiones en las que se puede profundizar o las que se puede añadir. No ponemos nota por la pregunta, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Buenos días, general. Muchas gracias por la exposición. No sé si podría, lo que se pueda decir respecto a partir de ahora, a partir de la aprobación del nuevo Plan Nacional contra la Radicalización Violenta, cuáles son los siguientes pasos. Algún anterior conferenciante ha mencionado algo muy brevemente, pero hasta donde usted pueda compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Para mí es un proyecto muy ilusionante. Yo creo que estamos trabajando en 3 líneas fundamentales. La primera es dentro de lo que le corresponde al CISCO, que es la coordinación de los comités que se va a establecer. Primero es identificar a los interlocutores dentro de cada esfera de actuación. Hay 9 esferas de actuación. Identificarlos y darles poder para que puedan desarrollar esa esfera de actuación. Como digo, no pretendemos interior ni que el CISCO sea el todopoderoso que va a llevar todo. Pretendemos identificar, porque son los que han colaborado en ese plan, en definir las diferentes esferas, y a partir de ahí desarrollar
actuaciones vinculadas a los que asumen responsabilidad en ese tema. En eso mismo estamos actualmente preparando. La segunda línea de actuación es desarrollarlo a nivel de comunidad autónoma y a nivel de entes locales. Queremos trabajar con las delegaciones de gobierno y con las subdelegaciones y también con la Fuerza de Seguridad del Estado. Ya hemos tenido reunión con Ertzaintza y con Mossos d'Esquadra, donde se ha expuesto el plan y donde establecemos cuáles son las líneas que queremos seguir en estos ámbitos. Tenemos también que estudiar una adaptación local, o sea, no es lo mismo el País Vasco que Andalucía o que Canarias. La historia de terrorismo, desgraciadamente, que tenemos en el País Vasco y que todavía hay muchos elementos latentes que hay que considerar en estos ámbitos de radicalización o otros territorios de autonomía que tienen una dimensión diferente. Pero es avanzar en el ámbito de delegación del Gobierno y en el ámbito de ente local para crear esos puntos de contacto, sobre todo de redes de sensibilización de la radicalización. Esa sería lo que estamos trabajando ahora. También somos conscientes de que es muy difícil pedir que se hagan cosas sin haber dotación económica. Estamos también trabajando en cuantificar cuál sería la dotación económica presupuestaria que podemos poner. En 2021 lo vamos a agotar prácticamente en la preparación de quién hace qué, de quién se encarga de, qué responsabilidades tiene. 2022 queremos preparar la dotación presupuestaria para que las autonomías, los entes locales, no les suponga un sobreesfuerzo, ya tienen bastante a su nivel, sino que desde los presupuestos generales del Estado podamos tener financiación para este tipo de actuaciones que creo que son muy positivas. Y la tercera línea de actuación es la actuación online, como hemos dicho, crear esa unidad de contenidos de Internet, crear esas sinergias con las empresas proveedoras, con Twitter, con Facebook, con todos los que trabajan en este ámbito, influirles en sus términos de referencia internos, que estemos seguros de que no permiten este tipo de actuaciones, como no deben permitir la pornografía infantil o muchos otros ámbitos en sus plataformas, y luego también crear esa corriente de circulación de cooperación ciudadana, como hemos dicho, a través del centro de coordinación o a través de métodos virtuales que sean más interactivos con la población. Estamos, yo creo, 2021 prácticamente lo vamos a cerrar con ese tema, con consolidar lo que tenemos, y 2022 será donde podamos ver desarrollos en este ámbito. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la exposición. Una pregunta muy concreta. En cuanto al plan contra la lucha contra el campo de Gibraltar, ¿qué conexiones, si las conoce y si nos puede contar algo, qué conexiones se han detectado en ese plan, en el análisis operativo de ese plan, con respecto a la financiación del terrorismo? Es decir, lo que todos suponíamos que en determinados países del Sahel, incluso Marruecos, cuando había que transportar droga a España, alguien pagaba allí a las organizaciones terroristas para poder transportar. Es decir, ¿tenían una fuente de financiación ahí las organizaciones terroristas que provenía de organizaciones criminales de tráfico de drogas? ¿O si hay algo de eso? Si en el análisis del campo de Gibraltar se ha detectado alguna conexión más allá de lo que ya se conocía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Se la voy a contestar en dos partes. El plan especial con el campo de Gibraltar viene de una situación vinculada fundamentalmente al narcotráfico. O sea, todo se ha enfocado al ámbito del narcotráfico y, sobre todo, a restablecer el principio de autoridad. Durante los últimos años, la situación de las mafias del narcotráfico, nacionales e internacionales, pues sería quizás demasiado decir que han echado un pulso al Estado, pero han intentado de alguna manera poner en duda el principio de autoridad en este ámbito, tanto en el ámbito policial como en el ámbito judicial. Es decir, son gente que mueve muchísimo dinero, que tiene una gran capacidad de expansión, que juegan sin normas y también una gran capacidad de corrupción, que también es importante. Por tanto, lo que pretende este plan, que ya lleva un año y pico funcionando, primero fue restablecer la autoridad, establecer medios suficientes para que se pudieran actuar contra el narcotráfico en toda la zona,
y prevenir que el narcotráfico fuera la economía local, por decirlo de alguna manera, en este ámbito. Ahí, por supuesto, es una zona complicada, es una zona que con muchos años hay que estudiarla, pero sí era importante que el principio de autoridad se restableciera y que la impunidad que pretendían de alguna manera esas mafias haya quedado totalmente descartada. Eso ya no es así. Hay más actuaciones, hay complicaciones, hay actuaciones violentas, es verdad, pero la respuesta de la Fuerza de Seguridad del Estado, de Policía, Guardia Civil y Aduana, ha sido eficaz y sigue siendo eficaz. Esa es la primera parte que estamos trabajando. El siguiente paso que se está haciendo este año es sobre todo trabajar contra la red de blanqueo de dinero. Yo creo que podemos hacer casi un símil con la lucha contra ETA. Lo primero era detener a los comandos. Lo primero era que no hubiera más asesinatos, que los liberados, que los legales no tuvieran esa capacidad aparentemente infinita de destrucción. Y eso se está haciendo con los narcotraficantes. Ponerles coto, ponerles el límite a esa capacidad. Segundo, estamos enfocándonos hacia la financiación de ese tipo de actividades, hacia el blanqueo de capitales, hacia los beneficios que obtienen del ámbito de la droga y a todo lo que expande y corrompe ese tipo de actuación. Eso es uno de los objetivos que se han marcado para el año 2021, además de mantener el anterior. Pero todavía estamos, por decirlo de alguna manera, en esta orilla del Mediterráneo. No hemos pasado, en el ámbito de lucha contra el narcotráfico, a la otra orilla del Mediterráneo. Yo creo que cuando tengamos más información estaremos más en condiciones de verificar esa hipótesis. Lo que sí le puedo decir de nuestra experiencia de cooperación con los países del Mediterráneo del Sur y del norte del Sahel es que en esos países todo funciona. O sea, la corrupción, la falta del Estado, del imperio de la ley. Es decir, yo creo que es difícil establecer ¿cómo le diría yo? El terrorismo se beneficia de cualquier situación, se beneficia del tráfico de seres humanos, se beneficia del tráfico de drogas, se beneficia de la extorsión. Cualquier elemento que pueda producir un beneficio lo van a utilizar. Y eso forma parte de la falta de la falta de imperio de la ley, de la falta de fuerzas de seguridad, de estados no con unos pilares suficientemente fuertes que permitan mantener ese tipo de actuaciones. Yo creo que eso ha existido, hemos tenido casos y va a seguir existiendo. Que eso esté directamente vinculado con el campo de Gibraltar, yo todavía no lo puedo afirmar, pero que tenemos que ir hacia esa posible situación, porque como he dicho antes, es la hipótesis más peligrosa, sí tenemos que ir hacia ella. No sé si le he respondido a su pregunta. Gracias. ¿Más preguntas? Sí. Gracias, general, por su interesante y detallada exposición. Mi pregunta va en torno en el ámbito del terrorismo de ETA. Me ha parecido interesante que ustedes hablen del ámbito de la prevención, ¿no?, en torno a esta cuestión. Yo que vengo del País Vasco, es verdad que hasta ahora tampoco se ha escuchado mucho, desde el ámbito autonómico, Comunidad Autónoma Vasca, tampoco se aborda así, pero me parece interesante cuando usted ha hablado de la prevención en el ámbito del terrorismo de ETA. Sí que es verdad que es interesante abordarlo así, porque yo creo que hasta ahora no se ha abordado. Y mi pregunta sería, ¿por qué hasta ahora no se ha abordado la prevención en este ámbito? Se atajaban las consecuencias, se atajan a día de hoy, se intenta luchar contra los homenajes y todas las cuestiones que están en torno al ámbito del nacionalismo extremista en Euskadi, pero no la prevención. ¿Por qué cree que hasta ahora no se ha hecho? Creo que es importante que se haga ahora, pero no sé si eso también está en concordancia con las políticas autonómicas que ahora se están haciendo. Mi pregunta en todo caso sería la reflexión, pero me pregunta por qué hasta ahora no se ha hecho, porque creemos que es importante. Muchas personas que creemos que esa semilla sigue estando, la terrorista ya no existe como tal, no actúa, pero la semilla y en lo que se ha basado sigue existiendo, lo vemos en el día a día. Sí, muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que el ámbito del yihadismo siempre lo hemos visto, cada vez menos, pero siempre lo he visto como un elemento externo. Entonces, yo creo que en general la sociedad y los que nos dirigen han tenido menos complejos en definirlo como terrorismo global y como poner en marcha determinadas herramientas porque era algo externo. Es decir, no sé, es algo casi apolítico. Es decir, está claro lo que pretendía Al-Qaeda, o lo que pretende Al-Qaeda, o lo que pretende Daesh. Pretende la eliminación del adversario, absolutamente. No hay ningún mensaje político. El mensaje político es
Bueno, puede haber un mensaje, o te conviertes o te elimino. Normalmente, aunque te conviertas, te voy a eliminar, pero bueno. Pero no hay ningún tipo de mensaje político, con lo cual es una lucha apolítica, es decir, es poner recursos, intentar contener y luego que no contamine las personas que entran en ese límite, en ese ámbito de radicalización. Y por eso muy rápidamente se entendió que había que tomar medidas para que no solamente actuar contra los resultados, sino contra los motores, en este caso, del terrorismo. No las causas, que es muy complicado, pero sí los impulsores, lo que llevan a una persona a pasar de la radicalización a la acción. Y ha sido totalmente aceptado. Y además hemos puesto muchos recursos encima de la mesa, a nivel español y a nivel europeo. Incluso en las cárceles, donde hemos visto que también es un elemento muy importante. El terrorismo de ETA yo creo que se ha visto siempre como un tema mucho más interior. Y quizás hemos tenido más complejo a la hora de definirlo. Hemos tenido más dificultades. Y era más sencillo enfocarse a los resultados que producía el terrorismo. Es decir, ataques terroristas contra policías, guardias civiles, militares, periodistas, políticos. Y actuando contra esa parte más violenta, pues hemos estado conteniendo el terrorismo. Y cuando pasamos a la siguiente fase, que fue desmantelar la infraestructura de ETA, tanto en Francia como fuera de Francia, es cuando, de alguna manera, entramos, volviendo a su pregunta anterior, a la fase del desblanqueo. Pasamos de la lucha de imponer de nuevo el imperio de la ley a la fase de desblanqueo, ya que fue la actuación en el ámbito de ese tipo de actuación en el ámbito de Francia y otros países. Pero no se ha entrado en el ámbito de esos elementos que impulsan Yo creo que porque todavía tenemos un concepto limitado de ese tipo de terrorismo. Pero yo creo que es fundamental que eso se aborde. El que no se haya abordado hasta ahora no significa que no siga ahí, como usted dice. Desde luego tiene una dimensión diferente a lo que podemos hablar de yihadismo, tiene unas motivaciones diferentes. Incluso yo creo que son más fáciles de entender, porque a nosotros nos cuesta mucho más entender una radicalización basada en una religión que no es la mayoritaria en nuestro país. Pero yo creo que entendemos muy bien cuáles son los elementos de radicalización, los impulsos, los mensajes, las tendencias, la manipulación que se produce. Quizás porque lo hemos considerado algo que no podíamos hacer mucho, se ha dejado en tercera fase. Pero hay un momento clave en que se dice no más radicalización, que es la reacción después de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Quizás no le podemos poner un título de programa de desradicalización, pero yo creo que ahí hubo un clamor a la desradicalización. Y ha funcionado. No ha funcionado quizás al 100%, es decir, todavía quedan algunos que deberían seguir oyendo ese clamor. Pero, por ejemplo, el asesinato y la reacción ciudadana, yo creo que es un gran movimiento contra la radicalización que se produce en el País Vasco. ¿Teníamos que hacer más y identificarlo mejor? Sin duda. Quizás no desde interior, quizás desde educación, desde muchos otros ámbitos donde se está haciendo. Sin duda. En la medida que nosotros podemos aportar algo, también queremos hacerlo a través de este plan. Bueno, pues como estamos más o menos en tiempo, vamos a tener que hacer un breve descanso de unos 10 minutos antes de la actividad. Vamos a poner fin aquí. Muchas gracias, Manuel, por la intervención y por la presencia. Hay una cosa que aprovecho para apuntar en relación a estas últimas cuestiones que se han comentado en el turno de preguntas. España ha tenido una responsabilidad, iba a decir primera, pero además de primera, inicialmente única, en promover a nivel de las organizaciones internacionales, fundamentalmente por un lado la Unión Europea, por otro lado Naciones Unidas, la propuesta de que en ese campo de la prevención de la radicalización las víctimas tengan un papel importante, aprovechando el testimonio y la experiencia de las víctimas. Y eso está reconocido por Naciones Unidas, está reconocido en la propia estrategia global de Naciones Unidas y está reconocido también en la Unión Europea. Ese es un elemento más que tiene que desarrollarse
en el futuro en el campo de la prevención de la radicalización en relación a cualquier tipo de terrorismo que pueda llevar a cualquier tipo de terrorismo o de comportamiento violento con un componente de odio que, como se ha dicho aquí ya varias veces, también ese es un elemento en el que se está complicando el panorama de amenazas en el ámbito europeo, en el ámbito de las sociedades occidentales en términos más generales, ¿no? La prevención de la radicalización es una acción contra la prevención del odio que subyace la actividad terrorista. Bueno, pues hacemos aquí la parada y en 10 minutos regresamos.